Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Pues en esta nuestra segunda sesión de espacio abierto con tu asesor. Bueno, en este momento pues no tengo alumnos conectados, entonces pues vamos a realizar la sesión dando algunas generalidades. Bueno, ya primeramente con el asesor de eh, eh, que es de la didáctica disciplinar, pues ya se tuvo una sesión en donde se profundizó acerca de los temas de esta semana, de nuestro módulo 10 de Recurse, transformaciones en el mundo contemporáneo. Bueno, hace días pasados, en día miércoles, hicimos nuestra primera sesión de la semana, en donde abordamos los aspectos referentes a nuestro módulo y también recordamos un poco de lo que fueron los contenidos y profundizamos acerca de lo que son las actividades integradoras y también el foro aprendiendo. Bueno, permítanme compartirles las diapositivas y vamos contextualizando un poco de lo que vimos en la sesión pasada. Bien, bueno, pues señalamos que nuestro módulo 10 está conformado por 3 unidades. La primera denominada las transformaciones mundiales de la segunda mitad del siglo XIX, que es esta semana, que profundiza principalmente en temas como la Segunda Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial y el periodo entre guerras. En la unidad 2, de que el mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial, profundizaremos acerca de la Segunda Guerra Mundial y después de ella el surgimiento de instituciones internacionales para regular las relaciones entre las naciones. También hablaremos acerca del nuevo orden mundial, tomando en cuenta de que muchos países adquirieron también su soberanía y eligieron el sistema de tipo democrático, dejando atrás el sistema socialista o comunista que venían manejando pues varias naciones, ¿sí? Y en la unidad 3, pues hablamos de las perspectivas del mundo actual, o sea, los retos a que nos enfrentamos día con día como país, como con las relaciones internacionales y también en este cambio o fenómeno climático que enfrentamos día con día, ¿no? Bueno, eso es lo que refiere a nuestro módulo. Ya saben que en semana número 4 solamente es la recapitulación de saberes y la realización de nuestro proyecto integrador. Bueno, esta semana tenemos pues varios aprendizajes esperados, que es la identificación de las características de la segunda revolución industrial, hablar acerca del imperialismo, las potencias imperialistas, como pues lo fueron Alemania, Rusia, Portugal, España, entre otras. Bueno, reconocer las causas y las consecuencias que trajo consigo la Primera Guerra Mundial, hablar del periodo entre guerras, de la Gran Depresión, que trajo una crisis económica no solamente en Estados Unidos, sino también a nivel mundial. Tenemos que de esto analizarlo en diversos ámbitos, desde el social, el político, el económico, el territorial, etcétera. Hablamos también acerca de nuestro módulo, que tiene, pues, tienen todas las actividades un peso sobre la calificación, y entonces sabemos que de la semana 1 a la semana 3 tenemos cada semana, pues, dos tareas integradoras, cada una con un valor del 100%, con ello, pues, equivalen al 42. El proyecto integrador con el 30%, el foro
de integración también con el 8%, las actividades formativas con un 5%, las de habilidades socioemocionales, o en este caso las fichas Construyete, las realizaremos en semana 1 y en semana 3 y serán evaluadas en semana 2 y en semana 4. Y con ello tendremos un 10% de la evaluación. Y el tiempo que ustedes pasen en plataforma, pues el 5% y todo ello equivale al 100%. Señalamos que para poder, el tiempo que tengo como plazo para entregar calificaciones son 36 horas, toda vez que ustedes hayan entregado, bueno, que cuentan a partir de que ustedes hayan entregado su tarea. ¿Sí? Tomen en cuenta que para este caso los sábados y los domingos no se cuentan como días hábiles. Entonces es por ello que si me lo entregan en sábado o en domingo, es como si me lo hubieran entregado en viernes, pero pues su calificación estará hasta martes o miércoles. ¿Sí? Bueno, no se olviden también que es importante las reglas de la etiqueta, escribir con claridad, con precisión, utilizar pues una excelente ortografía y signos de puntuación, tener también pues siempre una estructura al momento de redactar, comenzar con un saludo, después el contenido o lo que quieren dar a conocer a través de su mensaje y terminar siempre con una despedida. Les señalaba que dentro de la primera sesión de nuestro asesor de la didáctica disciplinar, pues se habló acerca de los contenidos o profundizaron acerca de los contenidos de la Segunda Revolución Industrial, de los avances tecnocientíficos del siglo XIX, del imperialismo, de la Primera Guerra Mundial, del periodo entre guerras, de los tipos de crisis económica y de los regímenes totalitarios. Pero hasta ahí nada más. En lo que a mí respecta, como su asesor virtual que dará seguimiento durante todo este módulo, pues profundizaré un poco más acerca de lo que son los foros aprendiendo y también las actividades integradoras de las cuales ya les he compartido pues información de apoyo o material de apoyo aquí en nuestro foro de avisos. Bueno, también en la primera sesión pues profundizamos un poco también acerca de los temas de la primera revolución industrial, de la segunda revolución industrial, hablamos acerca de los avances tecnocientíficos del siglo XIX, vimos cuándo es un sistema imperialista o las formas de dominio, ¿no? La colonización, en este caso el protectorado, la concesión. Hablamos del sistema, perdón, de la Primera Guerra Mundial, que abarcó los años de 1914 a 1918, las causas de la guerra, que fue el expansionismo, y los conflictos que ya se tenían previos antes de la muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria, lo cual dio paso a los enfrentamientos entre las potencias mundiales. Ya el establecer acuerdos entre países dio paso a la creación pues, de algunas alianzas, o en este caso de la Triple Entente o de la Triple Alianza. Hablamos también de las crisis económicas, de cuándo es conveniente comprar, cuando alguna moneda pues, pierde su valor, otra es cuando los productos empiezan a abaratarse, es momento de comprarlo. En este caso, cuando pues, existe una crisis económica, cuando también los productos escasean y su precio es más alto. Profundizamos acerca de lo que fue también el totalitarismo, ¿no? Que es un régimen político en donde solamente gobierna pues una persona o un grupo político, y en este caso pues tiene bastantes características, como lo es el hecho de ser antidemocrático, monopolizador, que es violento, propagandístico, militarizante, líder del poder absoluto, con una ideología única, ¿sí? Bueno, profundizamos también, mencionamos el estalinismo, el nazismo, el fascismo, sus líderes y también su ideología. Bueno, hasta ahí creo que hemos dado un panorama general de lo que han sido la sesión con la didáctica disciplinar y también de nuestra primera sesión de la semana. ¿Ok? Bueno, en este caso entraríamos a lo que nos compete, que serían nuestros foros aprendiendo y después nuestras actividades integradoras. En esta ocasión
En este foro Aprendiendo, pues vamos a profundizar acerca de lo que fueron los avances científicos y tecnológicos a finales del siglo XIX. Es por ello que es necesario que ustedes lean dentro de la plataforma este documento que está en formato PDF que habla acerca de esos inventos, descubrimientos que se tuvieron dentro de este periodo, ¿sí? Muchos de los avances científicos bueno, que se tuvieron no fueron precisamente con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las personas o de la sociedad, sino con fines de la guerra. ¿Sí? Hablamos del descubrimiento también, por ejemplo, de las vías de comunicación satelitales, de la creación del tanque de guerra, que fue el primer automóvil que se pudiera considerar. Hablamos también eh, de las, del armamento que se empezó a generar. Entonces, pues todo ello trajo pues bastantes avances científicos. Surgieron algunos productos con relación a la parte o al área médica para pues también tratar pues de dar atención a aquellas personas que tenían pues algunos daños ocasionados por la guerra, ¿no? Bueno, entonces tenemos que comentar aspectos relativos a los inventos y descubrimientos que se presentaron décadas antes de la Primera Guerra Mundial y durante esta guerra. ¿Qué inventos cambiaron la industria de la época? ¿Qué descubrimientos consideras los más relevantes y por qué? ¿Cómo se usaron las nuevas tecnologías durante la Gran Guerra? ¿Qué inventos repercutieron en la vida cotidiana de la época? ¿Quiénes fueron los científicos más destacados? ¿Quiénes tuvieron mayor desarrollo científico? ¿Y qué inventos se crearon para la guerra? ¿Sí? Bueno, algo que les quiero comentar también dentro de este foro es que hubo una nula participación de estudiantes. Entonces, pues sí me queda pues realmente una, una preocupación porque pues en este caso pues no hubo aportaciones de alumnos tomando en consideración la cantidad que somos pues 70 estudiantes. Entonces pues sí los invito a que la próxima semana pues sí participen de una manera constante. No se olviden que dentro de estos foros el hecho de que ustedes contribuyan con sus opiniones o aportaciones, pues va creando un aprendizaje, vamos generando un conocimiento mayor y acrecentamiento cultural. Entonces, pues sí me gustaría que estuvieran más activos, ¿sí? Bueno, entonces, pues creo que en este caso, pues ya es día viernes, ya pues estaríamos casi cerrando. Para quienes vayan a hacer sus aportaciones, bueno, pues todavía espero que el foro cierra hasta el domingo, ¿sí? Ustedes pueden seguir haciendo sus aportaciones hasta el día domingo, entonces sí es importante que todo ello sea conforme a las reglas de la etiqueta, ¿no? En el foro les dejé algunos enlaces acerca de estos temas para que ustedes tengan argumentos y puedan hacer algunas réplicas. Y bueno, sobre todo diferenciar qué es lo científico de lo tecnológico, ¿no? Lo científico pues ocupa algunos pasos para hacer las comprobaciones y la parte tecnológica es aquella que ya emplea la parte científica para la generación de algunos productos que nosotros podemos usar día con día y que nos facilitan nuestra vida, ¿sí? Aunque en un inicio sus fines o su origen no haya sido precisamente para mejorar nuestras condiciones, sino con fines bélicos. Bueno, pasamos a la siguiente, a las actividades de la semana. En esta semana tenemos dos actividades formativas. La primera actividad formativa se llama Antecedentes y Desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Y la segunda actividad formativa se llama Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Acuérdense que estas actividades formativas sí tienen un peso sobre su calificación, entonces es importante que las contesten y sobre todo saben que estas actividades pues tienen 3 intentos y la calificación más alta es la que queda guardada en el sistema. Estas actividades también pues estarán activas hasta el día domingo
a las 11:55 horas, pero también es importante que las contesten porque de aquí yo ya no tengo el control, ya no les puedo yo habilitar para que puedan contestar después, ¿sí? No puedo extender el tiempo, ahí sí es automático. En esta ocasión, bueno, llevarán a cabo ustedes la actividad socioemocional número 19, que nos habla acerca de las acciones responsables de la convivencia virtual, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes lean la ficha Constrúyete, y que vayan haciendo las actividades que se les piden. No vamos a profundizar mucho sobre esto, es una actividad socioemocional, pero no se les va a evaluar esta semana, sino la que viene. En la que viene, ustedes responderán un cuestionario que tiene que ver directamente con esta ficha Constrúyete y que les dará también un peso en la calificación, ¿sí? Entonces, los invito a que no dejen de lado, por favor, estas actividades formativas y estas actividades socioemocionales que también, pues, son importantes y que, como lo vimos anteriormente en nuestra ficha, vemos que estas valen un 10% de las socioemocionales y las formativas valen un 5%. Entonces, tienen un valor del 15% sobre su calificación, ¿sí? Bueno, entonces vamos a pasar ahora ya a lo que serían la Primera Guerra Mundial y la segunda actividad integradora, el periodo entre guerras. Bueno, dejamos esta presentación y nos vamos ahora a nuestras actividades. Permítanme un segundito, déjenme abrir la plataforma e ingresar a la plataforma para que también puedan ver pues vayamos dando. Bueno, entonces, como les comenté hace un momento, pues de estas dos tareas ya les compartí material en los avisos para que ustedes pues vayan apoyándose y sobre todo no se les vaya a olvidar ningún elemento que deban de contener y con ello pues lograr la calificación máxima. A ver, les vuelvo a compartir la pantalla. Ok, entonces tenemos la actividad en los formatos, se los dejé en formato de Word para que también pueda ser editable, ¿sí? Entonces, si nos vamos a lo que son las redes en la plataforma, la Primera Guerra Mundial. Aquí recuerden que es importante siempre leer las rúbricas, no se les debe de olvidar nunca, porque ahí es donde se establecen los elementos que debe de contener cada evaluación, ¿sí? Entonces, el propósito de esta tarea es que describamos las características de la Segunda Revolución Industrial de los países que fueron potencias imperialistas del siglo XIX y del siglo XX y de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué necesitamos? Las características de la Segunda Revolución Industrial, características y colonias de las potencias imperialistas, las características y las causas de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y saber elaborar infografías, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo realizaré? Estos son los elementos que tenemos que tomar en consideración. Crear una infografía. Ustedes saben que una infografía, pues, es un material didáctico en el cual nosotros ordenamos la información bien clasificadita, en donde solamente empleamos ideas principales, entre menos texto podamos poner, pues es mejor, pero sin perder la idea central del tema, y también podemos acompañar con algunas imágenes. O sea, las imágenes dicen más que 1000 palabras, ¿no? Las características y consecuencias de la Segunda Revolución Industrial. Entonces, vean, tema, Segunda Revolución Industrial, actividades a considerar, características y consecuencias. Siguiente punto, potencias imperialistas y sus colonias. Las características de 3 países, ¿sí? Y después hablar acerca de la Primera Guerra Mundial, analizando
causas y consecuencias. Ahí después, avances tecnológicos desarrollados en este periodo. Perdón por la interrupción. Les decía entonces, ante la primera que tomando en consideración aspectos económicos, sociales, políticos y territoriales. Y finalmente, los avances tecnológicos que se desarrollaron en este periodo, ¿sí? La rúbrica es la que tenemos aquí, la vamos a ver. Aquí está. La vamos a leer solamente de manera muy breve, aunque ustedes, pues ya con más calma, pues la van leyendo en su casa para que puedan dar cumplimiento a todos los elementos que solicita. Bueno, primeramente nos dice que debe de ser una infografía. Si ustedes me entregan otro material que no sea una infografía, pues características y consecuencias de la Segunda Revolución Industrial, las características de 3 países que fueron potencias imperialistas y sus colonias, las causas y consecuencias económicas, sociales, políticas y territoriales de la Primera Guerra Mundial, avances científicos y tecnológicos, perdón, avances tecnológicos desarrollados en este periodo. Colocar un título a la infografía y guardar el documento como se solicita, ¿sí? De acuerdo a la nomenclatura correspondiente. La infografía me la tienen que enviar en formato PDF con toda la información solicitada, atendiendo a las instrucciones. Utilizar correctamente el espacio y sobre todo también el tiempo, de aquí al domingo más tarde. Si ustedes ya lo hacen, ya me lo entregan con una extensión de tiempo en tiempo. Comunicativo, ser organizado en la cuestión de ideas, ser coherentes, precisos, utilizar las normas de la comunicación de entornos virtuales, es decir, la etiqueta. ¿Qué quiere decir con ello? Pues utilicemos las mayúsculas y las minúsculas y nuestras ideas deben de ser claras y precisas. Pensamiento crítico, pues nos indica acerca de que debemos de reconocer la importancia de los avances tecnológicos en la Segunda Revolución Industrial, distinguir imperialistas y sus colonias y también cómo la distribución actual, ¿sí? Y esos serían todos los elementos que debe de contener nuestra rúbrica. ¿Ok? Bueno, entonces, si nos vamos al formato que les compartí, pues es este formatito que ustedes tienen que llenar, ¿sí? Nada más les va a servir para que ustedes ordenen su información y nos están dando la solución al tema, puesto que no nada más es el orden de los elementos, aunque ya saben que una infografía pues requiere creatividad, requiere saber identificar ideas principales, organizar elementos, entonces sí es importante que ustedes echen mano de su creatividad, ¿sí? Y ya tenemos aquí los temas, tenemos la Segunda Revolución Industrial, en donde debe de contener características y consecuencias, ¿sí? Con que ustedes me pongan 3 ejemplos es más que suficiente. Después tenemos los países que fueron potencias imperialistas y sus colonias. 3 países, 1, 2 y 3. En cada uno debemos de tener características de ese país y sus colonias. Aquí me van los nombres solamente, no requiero más, solamente algunas 2 o 3 características en cada uno y las colonias, nada más el nombre del país, ¿sí? País 2 con sus características y sus colonias, país 3, características y sus colonias. Para esto, tienen que ustedes que echar mano
de de estos temas. Segunda Revolución Industrial, que es un documento en PDF. Tenemos el imperialismo, ¿sí? Hasta tu tema, el imperialismo. Aquí van a encontrar toda la información que ustedes requieren para hacer esta tarea. Nos vamos al siguiente tema y nos habla de la Primera Guerra Mundial y nos habla de las causas y las consecuencias. Aquí en las causas, también es importante que ustedes me enlisten también algunos 5 ejemplos y en las de consecuencias también unos 5 ejemplos y hablen acerca de los aspectos, unas dos características que me pongan ustedes de algo económico. Que cuando hablamos de algo económico, pues las relaciones las relaciones comerciales entre los países, cuando hablamos de las crisis económicas, cuando hablamos del alza del precio de los productos, etcétera. Cuando hablamos de algo social, cuando tiene que ver con la comunidad, ¿sí? Cuando tiene que ver con situaciones a lo mejor donde se violan los derechos de las personas, la calidad de vida de las personas, cómo se afectaban a lo mejor a la población. Cuando hablamos de aspectos políticos, hablamos de leyes, hablamos de decisiones gubernamentales, hablamos también de participación del gobierno en alguna actividad. Y cuando hablamos del aspecto territorial, pues sabemos que es el aspecto del suelo, ¿no? Del espacio en donde se desarrollan los acontecimientos. El territorio, pues es el lugar donde se asienta la población, es el lugar donde convive la población y es el lugar también donde se generaron diversos acontecimientos, ¿sí? Entonces, aquí también coloquen ustedes causas y este otro elemento, consecuencias. Y finalmente, cuando hablen acerca de la Primera Guerra Mundial, avances tecnológicos, colóquenme estos solamente ejemplos de los avances. Y no es necesario que me hagan descripciones porque una infografía no les pide descripciones, solamente les pide que ustedes coloquen la información de manera precisa. Si ustedes, aquí como tal, bueno, dentro de la rúbrica, pues no vi que les pidiera como tal imágenes. Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, quieren, en vez de, o en lugar de ponerme los nombres, me ponen imágenes, pues también sería correcto, ¿no? Entonces quiere decir que sí saben cuáles fueron esos avances, aunque no lo coloquen como tal ustedes en imágenes. Bien, continuamos con esta actividad. Y bueno, aquí les dejé una recomendación. Ustedes pueden hacerla de preferencia en esta página que se llama canva.com, que ya la tengo por aquí. A ver si podemos entrar. Este es Canva. Vean entonces el entorno de esta aplicación. Bueno, ustedes pueden aquí entrar con una cuenta de Google. Pueden también entrar con Facebook. Y esta página también les va a permitir pues generar algunas infografías y ya nada más para vaciar la información que ustedes realizar. Sí, a ver, permítanme un momentito. Estas son algunas que yo he hecho. Entonces, realmente, pues es una página que les puede servir bastante. A ver, veamos. Aquí está, pues este es el inicio. Aquí está un apartado que dice infografías. Podemos elegir alguna de estas. Y una vez que ya nosotros entremos aquí a este apartado,
elegimos nuestro diseño y también podemos empezar a editar y a agregar imágenes y a agregar el texto que ya ustedes previamente pues ya colocaron dentro de su, eh, de su formato que lo editaron. Bueno, a ver, vamos a esperar un ratito, espero que no está de esta página. A ver, esperamos un segundo. Bueno, aquí ya está, pero seguimos sin cargar la página, entonces, bueno, vamos a dejarlo pendiente porque no carga la página, bueno, está bastante lenta. Entonces, bueno, aquí en el mismo formato que ustedes tienen, pues ya les compartí un tutorial de tal manera en que ustedes puedan ver la manera en cómo se trabaja en Canva, cómo pueden descargar su documento en formato de imagen y cómo pueden ir editando para que puedan tener un trabajo mucho más profesional. ¿Sí? Bueno, sigue cargando, está realmente un poco lento. Bueno, pero bueno, vamos la segunda tarea que se llama, aquí está, periodo entre guerras. ¿Sí? Vamos a pasar a la plataforma para ver esta actividad, que es que tenemos aquí, el periodo entre guerras, ¿sí? Que nos dice la Primera Guerra Mundial finalizó en 1918 y la Segunda Guerra inició en 1939. Al lapso entre ambos sucesos se le denomina periodo entre guerras, que se caracterizó en una estabilidad consecuencia de los problemas que no se habían solucionado en el primer conflicto. El propósito de escribir el periodo entre guerras, destacando el desarrollo y las consecuencias de la Gran Depresión y las características de los regímenes totalitarios. ¿Qué necesito saber? Características del periodo entre guerras, el desarrollo de la Gran Depresión, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, los regímenes totalitarios, generar mapas mentales, elaborar historietas, redactar resúmenes, buscar información fidedigna. ¿Sí? Bueno, entonces, esta tarea, pues creo que sí será la más laboriosa de esta semana, porque nos pide varios elementos. Nos pide que primero elaboremos un mapa mental, ¿no? Luego nos pide que elaboremos un resumen y finalmente nos pide que elaboremos una historieta. ¿Sí? Entonces vean que sí son como 3 tareitas en una sola, ¿no? Sin embargo, bueno, tenemos las indicaciones. ¿Cómo lo realizaré? Primero, el mapa mental sobre las características del periodo entre guerras, que incluyamos aspectos sociales, políticos y culturales. ¿Sí? Luego, un resumen del desarrollo y consecuencias de la Gran Depresión, que puede ser de media cuartilla mínimo a una. Y aquí nos dejan un video en el cual nosotros podemos ver y apoyarnos. Elegir un régimen totalitario, ya sea el fascismo, el nazismo, el estalinismo, y desarrollar una historieta. En esa historieta se debe de contener las características del líder, su lugar y fecha de nacimiento, de qué clase
clase social era, qué estudios realizó, qué ideología, cargos políticos obtenidos y la causa y fecha de muerte. Tenemos otras que son las características del gobierno, que es la política económica, la participación del pueblo, la estructura, los medios de control, la duración e ideología. Y es entonces, esto que tenemos aquí son 3 elementos: un mapa mental, un resumen y una historieta, ¿sí? Tenemos también la rúbrica, no debemos dejarla pasar. Es importante que siempre la tomemos en cuenta y veamos. Entonces, aquí primeramente lo que les acabo de leer en el aspecto cognitivo, que elaboremos los 3 elementos que les indiqué. En a los tiempos también, y que sea tomando en cuenta. Luego tenemos el comunicativo, que dice que es organizar la información de manera clara, coherente y precisa, atiende las reglas de la y seamos lógicos y claros al momento de redactar. Y tenemos el pensamiento crítico, que es el reconocer las características del periodo entre guerras, las repercusiones que se tuvieron en los diferentes aspectos culturales y sociales, y también analizar las consecuencias que trajo la Gran Depresión en el mundo. Entonces veamos esta rúbrica que nos está solicitando todos estos elementos. Estoy dando a conocer algunas ideas que ustedes pueden hacer para la tarea, ¿no? La primera que nos dice identificar esta parte del periodo entre guerras, que es el periodo al término de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se empezaron a generar pues algunos algunos acuerdos o tratados internacionales entre los países. Algunos países quedaron no quedaron tan satisfechos, puesto que todos tuvieron un desgaste económico, político, social, pero también tuvieron una situación en la que algunos países se declararon responsables de la guerra y tenían que pagar ciertas multas, ¿no? Que las multas pues eran millonarias. Entonces, guerras, pues tenemos el Tratado de Versalles, la Gran Depresión, etcétera. Algunos acuerdos internacionales, y de ahí ustedes van a obtener, van a hacer un mapita mental. Tienen que leer entonces dentro de la plataforma este que tiene aquí, periodo entre guerras, para que de ahí obtengan la información requerida. Entonces, si nos vamos a nuestro documento, nos dice que podemos hacer nuestro mapa mental, en este caso nuestro organizador, haciendo uso del Smart Art. Aquí están, miren, le van a insertar en Word. Aquí hay un apartado que dice Smart Art, le dan clic aquí y pueden utilizar, aquí hay varios organizadores gráficos que ustedes pueden utilizar para poder hacer su trabajo. Yo en este caso elegí, creo, entonces ya una vez que ustedes tengan esta figura, que la podemos dar a aceptar. ¿Está? Vean cómo de manera inmediata y ya podemos ir colocando el texto, ¿sí? Aspectos, periodo entre guerras, aspectos sociales, políticos y que eran culturales, o económicos. Entonces ya ustedes van a ir colocando sus textos. Bueno, después, si ustedes no quieren hacer este mapita, pueden utilizar otro organizador que sería el que tenemos nosotros por aquí, dentro de ya lo tenía por aquí abierto, una página que se llama goconquer.com.es. Ustedes pueden ingresar a través de diferentes medios, creo que también lo pueden hacer a través de Facebook, de su cuenta de Google. Entonces aquí es importante que ustedes ingresen y también pues ya es bastante sencillo utilizar. Y a ver, bueno, yo voy a entrar con Facebook. Y una vez que estamos dentro de esta plataforma de goconquer.com, ya nos da el apartado para poder elegir qué es lo que queremos hacer. Si queremos hacer un mapa mental, si queremos realizar algún diagrama,
etcétera. Entonces, también es que pues nosotros aprendamos a manejar estas tecnologías, ¿no? Como tal, no llevan una de computación, pero sí tienen que aprender a manejar tecnologías para desarrollar competencias. Bien. A ver, creo que también está un poquito lento, pero que es mi internet, entonces vayamos a aquí está, a ver si ya nos deja entrar. Bueno, aquí está. Y ya, ya nos da la opción que queramos. Le podemos en crear y ya nos da las opciones. Y aquí elegimos mapa mental, clic y ya nos lleva al apartado de mapa mental, ¿sí? Una vez que ya nosotros estemos en este apartado, pues ya nos va a dar el área de trabajo y ya nosotros podemos ir editando con la información que nosotros deseemos. Vamos a esperar un segundito. Bueno, recuerden, siempre en el mapa mental, pues realmente identificamos, aquí voy a hablar del aspecto político, pues puedo hablar de los acuerdos entre países que se generaron, calidad de esos acuerdos. Si yo voy a hablar del aspecto, a ver, déjenme ver qué otro elemento nos pedía. Si yo voy a hablar del aspecto social, a lo mejor puedo hablar de la Gran Depresión, en donde pues las condiciones, en donde pues la gente a lo mejor perdía sus trabajos, la gente se endeudaba, la gente pedía créditos, y también dentro del aspecto cultural, si hablamos del aspecto cultural, tiene que ver con elementos de raza, tiene que ver con elementos de la, las, la, el, eh, eh, viendo cómo el pensamiento también de la gente iba cambiando, ¿no? Mientras unos pretendían la guerra, otros, pues también esas relaciones entre países, pues se iban modificando. Aquí está, miren. Entonces, aquí ya nada más el periodo entre. Y aquí tenemos el signo de más. Podemos ir jalándolo para que nos dé un cuadro de texto. Volvemos al cuadro inicial. A ver, esperemos un segundito. Volvemos a dar clic inicial para sacar otra línea. Volvemos a dar clic en el cuadro inicial para volver a sacar otra línea nuevamente. Y ya tenemos los tres espacios, ¿no? Puede ser el aspecto cultural, el aspecto político, era el aspecto cultural, político y social. Si yo ya identifiqué mis características, me voy nuevamente al cuadro de texto. Aquí este espacio que le sale, pues es como es una versión gratuita, pues sí está. Pero pues lo podemos reanudar y ya continuamos trabajando. Aquí está nuevamente. Vean, entonces, así podemos ir haciendo muy fácil estos cuadros. Nada más es al clic que nosotros si arrastremos el cuadro de texto, pues con ello nosotros vamos a ir haciendo nuestros cuadros o colocando nuestra información. Ahí no me deja mover. Ahí está. Y si yo quiero hacer más, derivar más cuadros de texto, también lo puedo ir haciendo. Puedo ir cambiando el color, aquí hay una parte para los colores, pueden ir cambiando los colores, y pues esto les
va a ser bastante bueno para este trabajo, ¿sí? Cuando ustedes ya nada más quieran descargar su información, nada más le dan en este cuadrito que tenemos en la parte superior izquierda, que nos dice descargar PNG, y en automático nos va a descargar la imagen que nosotros realizamos, ¿sí? Y ya nada más la pegamos copiamos la imagen, la pegamos en nuestro documento de Word y sería más que suficiente. Y vean cómo quedan estos cuadritos, quedan bastante bien hechecitos, pero siempre y cuando solamente identifiquemos ideas principales. Después de esto, nos pide que hagamos el resumen del tema de la Gran Depresión, en donde hablamos acerca de la crisis económica de Estados Unidos, ¿no? Hablamos del Viernes Negro, hablamos de la caída de la bolsa de valores, hablamos del endeudamiento de los bancos, de los préstamos que solicitó la gente que ya no se pudieron pagar, la repercusión que trajo a los países que dependían de la economía de Estados Unidos. Entonces, ahí ustedes pueden ir descargando aquí tenemos una información que les estoy compartiendo, y pueden ir viendo y haciendo sus notas en internet, porque se supone que ustedes, la plataforma les dice que, a ver, permítanme, aquí está, dice, tienen que verlo de un video, consultan en tal página, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven un video y hacen un resumen, pues tiene que ser con sus propias palabras, con lo que no esa información y escrita de manera propia, pues no la van a encontrar en ningún otro lado de manera igual, ¿sí? Entonces, por favor, es muy importante que esto sea exclusivamente con a través de su acción. Y la elaboración de la historia, en donde nosotros tenemos que identificar un sistema imperialista, ya sea el stalinismo, el nazismo o el fascismo, e identificar las características del líder, la clase social, los estudios, la ideología política, los cargos políticos y la fecha de muerte, ¿sí? Y en el gobierno, la política económica, la participación del pueblo, la estructura, los medios de control, la duración y la ideología. Aquí es y tantas imágenes, pero sí algunas poquitas que abarquen. Ustedes puedan hacer esta tarea, pues ya yo creo que tienen que utilizar páginas también de internet que hablen, que pues se dediquen a la elaboración de historietas. Y hay una página bastante buena que se llama Pixton, que es esta que tenemos por aquí, Pixton. Es esta que tenemos por aquí. Es una página muy buena, pero creo que también que la exploren un poco, porque pues sí está toda en español, pero bueno, la pueden traducir en inglés. Nada más le dan botón secundario a su computadora, le ponen traducir al español, y automáticamente ya la tienen lista para poder ingresar, ¿no? Pueden iniciar sesión. Aquí sí es necesario que inicien sesión. Esta puede ser a través de Facebook y creo que también a través de su cuenta de Google. Bueno, aquí está nuestra página de Pixton, y esta página pues les permite crear cómics. Y ya pues, hay un apartado que dice historia. Pues ya le dan editar, le pueden dar editar o crear nueva historieta. Pues como yo ya entré, pues ya tenía algo precargado, pero aquí está el apartado o el entorno que pueden utilizar ustedes para poder crear. Si quieren descargar, pueden ir tomando algunas capturas de pantalla, como cortarlas en el Paint, y luego ya pueden ir editando, ¿no? Entonces, aquí pueden ustedes editar. Por ejemplo, el comportamiento. Hay algunas partes, bueno, que la mayoría de las partes son no son gratuitas. Entonces, sí es importante algunas posiciones, algún texto, para que ustedes lo puedan emplear ya en su trabajo, ¿sí? Porque muchas de estas cosas no
son gratuitas. Solamente identifiquen qué es lo que pueden emplear. Comportamiento, a ver, veamos. A ver si me deja. Les decía que muchos no son, no son, muchas son, no son gratuitas. Bueno, y si nos vamos aquí a las caras, también podemos ir editando. Por ejemplo, esta. Aquí tenemos las palabras que podemos ir colocando. Y ustedes pueden ir colocando la que ustedes quieran. No me deja. Bueno, les decía, nada más lo que a ustedes les permita, porque hay cosas que sí esta página no permite, pero sí es importante que la utilicen. De plano, si ustedes no les funciona, si la sienten que no es poco activo, viable, pues entonces pudieran hacer otros elementos, ¿sí? También creo que en esta página de Canva también pueden hacerlos. Entonces hay bastantes elementos que pueden hacer. Por ejemplo, aquí puede ser tu historia. Entonces, usted viable, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo hasta el día de hoy. Pues lo de qué es una historieta. Y pues eso sería todo, ¿no? Recuerden que ya nos estamos acercando al fin de semana. Sí es importante que me entreguen sus actividades, que no se atrasen. También que, pues, que estas pues sean lo más originales problema con el plagio, ¿sí? Recuerden que este módulo de recursamiento pues es una de las oportunidades pues ya últimas que les da Prepa en línea para recuperar sus módulos, entonces sí es necesario que lo hagan con la mayor responsabilidad y con el mayor compromiso posible. Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy, pues les agradezco mucho que hayan visto el video, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche. Deseo en verdad que estén bien y pues les deseo pues mucho éxito también ya en esta semana que va iniciando la número 2. Recuerden que en esta semana número 2 solamente vamos a estar recuperando las actividades de la semana 1 de lunes al miércoles, nada más. Jueves, viernes y en adelante ya ya no se otorgan las extensiones, ¿sí? Entonces, si ustedes me entregan, me dicen el día martes, el día miércoles me tienen que entregar la tarea. Si ustedes me dicen el día miércoles temprano, pues tendrán ese día miércoles temprano pues, durante pues todo el día para poder entregarme la tarea. Pero ya si ustedes me dicen el miércoles en la noche, pues ya me va a ser difícil, ¿sí? Terminando la semana número 2, cuando entremos a la semana número 3, solamente vamos a recuperar tareas de la semana 2, pero ya no de la semana número 1. Entonces, sí, estén bien al pendiente, no abusen de las extensiones de tiempo también. Si ustedes consideran que algo importante en el trabajo o en la casa, no les va a permitir trabajarlo, avísenme, ¿sí? Para que pues yo también tenga pleno conocimiento y pueda darles seguimiento de una manera mucho más personalizada. Bueno, pues eso sería todo, pues muchas gracias por haber visto el video, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana. Ya antes de irme, ya nada más recordarles que los días miércoles y los días jueves, ¿sí?
porque pues tenemos 2 semanas. Esta semana pues, ya no me permitió organizarme así como que al 100%, pero pues ya la próxima ya estaremos haciendo nuestras sesiones en todos los días. Pues que tengan excelente fin de semana. Nos vemos la próxima para ya dar inicio a nuestra semana número 2.